Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. El primero, económico, porque nos va a acompañar el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero. Con él vamos a hablar acerca de las estimaciones de inflación para nuestro país y de qué manera esto puede repercutir en nuestra economía. ¿Qué tenemos que hacer para no salir golpeados por la inflación? El segundo bloque hablaremos sobre la investigación en Paraguay. Es que sin inversión en ciencia no hay desarrollo. ¿Por qué no nos gustan las ciencias? ¿Por qué pocas investigaciones científicas? ¿Por qué pocos científicos en Paraguay? Hoy lo desarrollaremos con el doctor Antonio Cubilla, Cristian Scher y el doctor Esteban Ferro. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los órganos extrapoder y cómo podemos blindarlos de la política. Van a estar el doctor Manuel Reda, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y el doctor Robert Marcial González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Antes de iniciar el debate y de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha los mejores precios del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas Midea de 7 kilos carga superior. Precio normal, 18 cuotas de 234.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Bien, ya estamos con don José Cantero, presidente del Banco Central de Paraguay, acá en nuestros estudios. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. ¿Cómo regresó de Estados Unidos? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí. Y fue una reunión, hoy a las 4 de la mañana regresamos con el ministro de Hacienda. ¿Cuántos días? Estuvimos reunidos prácticamente una semana, las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que nos permite conocer cómo está la economía en el mundo. A la vez fue una oportunidad para reunirnos con las calificadoras y a la vez con los fondos, con los bancos de inversión, tenedores de títulos interesados en el Paraguay. Ajá. ¿Y cuál es la estimación que tiene el fondo de lo que va a pasar este año en el mundo, teniendo en cuenta la situación particular de cada país después de la pandemia, la situación particular de cada país con algunos desastres naturales o problemas de la naturaleza y la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo ve el Fondo Monetario Internacional sobre todos los países de Sudamérica? Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania puso un acento en una revisión a la baja del crecimiento global y esto a su vez afecta a todas las economías. A la vez el encierro que hizo China, que de un crecimiento previsto de 4,8 hoy está pasando a 4,4%, también pone una nota de menor dinamismo global y eso tiene un efecto en la región. El efecto principal el canal de transmisión más directo es la incertidumbre, el canal de transmisión de la invasión rusa a Ucrania, pero también vemos que inicialmente pensamos que ese canal de transmisión iba a impactarnos en el canal comercial o financiero, pero por de pronto estos canales no son tan fuertes, pero sí el canal de precios es el que hoy tiene un impacto en el conjunto de los países. ¿Por especulación de los diferentes sectores comerciales de los países? ¿Por qué en el sector comercial y de precios? No,
la economía global ya fin de año, inicio de este año, venía con aumentos de precios. Sí. Eso se debió a que la pandemia estaba retrocediendo y los encierros y los embotellamientos del comercio internacional estaban... liberándose. No, al contrario, habían problemas de embotellamiento y eso generaba un incremento de precios, pero lo veíamos en forma transitoria. Hoy el escenario es de que esta transitoriedad se va a prolongar más por el factor de la invasión rusa a Ucrania, y el riesgo que existe es que este ancla de precios internacional que por tantos años acompañó al mundo se esté resquebrajando y se pueda perder. Ese es un riesgo. El otro riesgo es que la armonía que existió entre los países desarrollados también por varias décadas hoy esté en riesgo, y eso pone una nota de incertidumbre a nivel global, y esa incertidumbre podría repercutir en otros canales de transmisión. Pero lo que hoy sí vemos en concreto es que la inflación que estamos viendo en Paraguay, que hoy está en 10%, el 70% de esos aumentos provienen de afuera. El 70% de los aumentos y de dos sectores, de dos rubros principalmente. Todo lo que es combustible, que está aumentando un 50%, y lo que es alimentos, que están en una alza de en torno a 17%. Vemos entonces que estos mecanismos de transmisión están impactando a los países, y en el caso de Paraguay, a diferencia de otros países de la región, su impacto es más directo, porque no tenemos... ¿Por qué siendo mediterráneo es más directo el impacto? No, ocurre que Paraguay no tiene no tenemos fondos estabilizadores u otros mecanismos que tienen otros países para establecer precios. Entonces el traspaso de estos precios internacionales a la canasta de bienes, principalmente combustible, es muy rápido, es instantáneo. Y creemos que gran parte de ese traspaso ya está dado. O sea, la inflación que hoy estamos viendo en un alto porcentaje ya está incorporada, y también vemos que hacia adelante estos aumentos de precios, al menos con la información disponible a hoy, van a permanecer en esos niveles. Probablemente van a ir retrocediendo también esos precios a nivel internacional, pero reina la incertidumbre y la cautela tiene que primar. Sí, nosotros es increíble porque nosotros el impacto de la guerra o de la invasión de Rusia en esa zona europea a Ucrania, bueno, lo veíamos lejos, como si fuese una película a larga distancia, pero nos impactó directa y rápidamente. Y es lo mismo, el virus lo veíamos muy lejos, vino muy rápido, los precios también se transmiten como un virus de forma instantánea a lo largo del mundo. Es un producto que exportamos. Paraguay importa petróleo, somos un país altamente abierto y dependiendo de este producto. Así es que... ¿Cuánto del costo de los productos de la canasta básica significa el petróleo, por ejemplo? El uso de petróleo en Paraguay, para que se disparen los precios. Esa es una pregunta muy importante. A diferencia de otros países de la región, si sumamos alimentos y petróleo, combustible, llegaría a un porcentaje de 30% de la canasta. Casi un tercio. Y si comparamos con otros países es inferior. Ocurre que al hacer una estimación de lo que consumimos, en otros países probablemente se consumen más servicios u otros bienes, pero nosotros, como somos una sociedad en proceso de evolución económica, nuestro consumo de alimento y combustible es alto proporcionalmente, y combustible estaría en 5% y el resto es alimento. Así es que ese impacto también se da por ese factor, por los aumentos, porque no tenemos un fondo estabilizador, y por la alta participación que tiene dentro de la canasta. Hay todo esto que se estuvo discutiendo en los últimos días y en las últimas semanas, la posición de los camioneros de pedir la baja del precio del combustible de Petropar o pedir la liberación, que queden fuera los intermediarios, supuestamente que eso encarece mucho. Nunca supimos si realmente encarece o no.
el precio del combustible de Petropar porque nunca se mostró cómo hacen el costo del combustible, pero ¿realmente impacta la intermediación? ¿Va a servir, va a hacer que Petropar pueda comprar directamente de los países el petróleo, eliminar los intermediarios? ¿Eso puede abaratar el precio del combustible o no? En líneas generales, el equipo técnico del banco y todo el análisis que se hizo no va a tener un efecto Mayor incidencia no va a tener. en la medición de la inflación, primero porque Petropar es un jugador más, representa creo que 14%, de toda esa torta. Así es que no va a tener ningún impacto en la medición que hace el Banco Central en términos de inflación. Es importante que el Banco Central tiene una meta de inflación. Nuestra meta es de 4% y tiene un rango superior de 6, o sea, va de menos 2 a 6. Esta es la primera vez que estamos por encima de esta meta, de que estamos por encima en forma continua. El Banco Central estima de que este comportamiento de la inflación probablemente en los meses siguientes va a tener un ligero aumento, que se va a estabilizar en los meses de julio, agosto y probablemente va a ir convergiendo hacia un 8%. 8 ya va a ser. Probablemente porque 7,5. Hace 3 semanas con los técnicos del Ministerio de Hacienda, con los viceministros, se hablaba de una inflación que en promedio llegaría al 6-7%. Ahora ya la estimación es 8. Sí, probablemente esté entre 7 y 8. El día viernes el Banco Central va a publicar las nuevas estimaciones para este año de crecimiento y de inflación, pero es ante este escenario de mucha incertidumbre, es muy difícil de puntualizar, pero vemos también que las encuestas que hace el Banco Central a las instituciones, a los agentes económicos, da cuenta de una inflación que estaría para fin de año en torno al 7%, o sea, es consistente con ese número, y también es consistente con la proyección con sus rangos. Y para el siguiente año, a fin de año, fin de último trimestre, ya entraría en un nivel cercano a ese 4%. Pero obviamente, como decía y vuelvo a reiterar, en un entorno de alta incertidumbre lo que podría decir que ocurrir. Tenemos, entonces, el título de esta conversación hasta este momento es estimación de inflación en Paraguay, según el presidente del BCP, si ese pudiera ser el título, asciende a 8%. Estaría entre 7 y 8%, que está en un proceso de alza, porque comparado con lo que pasaba hace 21 días atrás, hay un 1%. Ese 1% de inflación, para que la gente entienda, ¿cuánto representaría? En términos de... Y en términos económicos a la gente, porque ¿de qué manera ese 1% de inflación afecta a la gente? Claro, lo que pasa es que un cálculo genérico de dónde va a estar ese 1%, y principalmente va a estar en combustible, alimentos, pero también tenemos que comprender que hay otros componentes de la inflación que también tienen un comportamiento al alza, obviamente porque existen efectos de segunda vuelta, y fue motivo de eso, una de las argumentaciones o una de las causas de que el Banco Central tomó la decisión de proseguir con una política monetaria tendiente a estabilizar los precios, que el Banco Central incrementó las tasas de interés, ha venido incrementando desde el mes de agosto y reiterado en lo que va del año, para que estos efectos de segunda vuelta se puedan contener y a la vez que la expectativa de inflación no vaya aumentando. La expectativa de inflación es muy importante. Nosotros medimos la inflación, pero tenemos también un entendimiento de la expectativa. La expectativa es lo que tenemos en la cabeza. Sí. Quiere decir que si hacemos un contrato para el siguiente año, la inflación que vamos a poner ahí va a ser en base a lo que creemos que va a ser la inflación. Y lo que creemos que va a ser la inflación es determinante en lo que va a ser la inflación. Entonces también en función a eso el Banco Central está tomando estas decisiones. Una cuestión, presidente. Nosotros no tenemos un Itamaraty.
no tenemos un departamento de Estado como tienen los países europeos y Estados Unidos, donde se estudian todas las variables posibles y se hacen análisis y proyecciones de diferentes situaciones que podría atravesar el país y están las soluciones y ya se empieza a fijar las metas para los próximos 15, 20 años, ya se está pensando el futuro. No llegó la hora de decir basta de petróleo, apostemos por la electricidad, que es nuestra riqueza natural más grande, de tal manera a bajar toda esa inflación, hacer que la gente, por ejemplo, dependa de la electricidad y no del combustible, del petróleo para cocinar, para comer, para movilizarse. No llegó la hora ya de que ustedes, que son los que piensan dentro del gobierno, son los técnicos, le digan al presidente, presidente, le traemos este es el Paraguay que tenemos que tener de acá a los próximos 20 años. Apostemos a la electricidad, bajemos el consumo del petróleo que nos cuesta caro, genera mucha inflación y mucha incertidumbre. ¿No llegó la hora de eso, presidente? Nosotros en el Banco Central ya tomamos esa decisión hace 3 años. Hemos decidido transformar toda nuestra flota, reducir y transformar nuestra flota vehicular por autos, por vehículos eléctricos e híbridos. Y creo que también es una decisión de cada organización hacer eso, pero categóricamente hoy estamos en un escenario donde tenemos que pensar en un proceso acelerado de cambio de la matriz. No solamente eso, sino de diversificación de nuestra economía. Y en ese proceso de diversificación de la economía, de apuesta al capital privado como principal ingrediente para esta década, todo lo que sea inversión nueva en la economía verde es clave para nuestro país, para ser resiliente ante todo tipo de choques que podamos enfrentar y también para capitalizar nuestras oportunidades. Y estamos muy en línea con eso. El Banco Central también sacó resoluciones que... Sí, pero que no sea solamente de una institución o de otra institución, sino que sea una política de Estado. Y estoy muy de acuerdo, tenemos que avanzar rápido en eso. Y creo que el capital privado internacional para financiar o para invertir en nuevos sectores como el forestal, dentro de todo lo que... y también en la energía renovable es crucial y tenemos que trazar ese camino. Ajá. Pero hay mentes que puedan hacer eso y presentarle al presidente un proyecto. Ahí sería importante, el ministro de Hacienda también tiene todo un proyecto sobre una orientación hacia una economía más verde y creo que está eso asentado en blanco y negro y que hay pasos ya que se está haciendo. Bueno, y volvemos al tema de la inflación y la reunión que ustedes tuvieron con los inversores. ¿Con qué tipo de inversores conversaron y de qué manera puede ser atractivo para Paraguay lo que ustedes contaron a esos inversores? Bueno, primero quiero aclarar, hablamos con las calificadoras internacionales, con Standard & Poor's, Fitch y Moody's, y a la vez con instituciones inversoras que tienen en su cartera títulos de deuda, ya sea del gobierno o del sector privado. ¿Y qué preocupa esas calificadoras de riesgo de Paraguay? Ven a Paraguay como una historia única en la región, como algo que se tiene que contar más, y solamente soy un eco de resonancia de lo que dijeron, de que Paraguay sigue con varios de sus pilares macroeconómicos bastante bien, y sí, siempre se hace mucho acento en 2 temas, en la necesidad de que el país pueda avanzar en los procesos de fortalecimiento institucional, y ahí hablamos bastante de qué interpretación tenían ellos sobre eso, y también sobre una necesidad de diversificar la economía para hacerlo más resiliente. Pero lo interesante que comentaron es que Paraguay fue uno de los pocos países que su calificación no se redujo en este punto, en estos choques que estamos recibiendo desde 2020. Eso es muy positivo y que prácticamente... la sequía y todo la baja del agro. Y a la vez, en la región no hubo ningún país que haya subido su calificación,
solamente 2 mantuvieron, y ese es el caso de Paraguay, lo cual refleja la resiliencia, la capacidad macroeconómica que goza el país, y lo ven como algo favorable. Y dijeron, bueno, que si vamos a graficar dónde está Paraguay, es como que la pelota pica en la raya del arco, y hoy están con el VAR viendo si es que estamos un lado del otro. Pero para hacer grado de inversión, claramente la pelota tiene que estar muy lejos de la línea. Muy lejos de la línea para que se tenga una impresión de que este país tiene esas condiciones. Pero en este escenario internacional... Pero estábamos tan cerca nosotros. Seguimos en la línea, fue lo que comentaron. Hay probabilidad de que estemos acá o acá, pero está ahí en la línea. Pero en este entorno de incertidumbre y de riesgos internacionales y de tanta virulencia, obviamente, ellos están en un stand-by en este momento. Están viendo a nivel interno, no están mejorando las calificaciones, simplemente están expectantes. Si Rusia no exporta a Bulgaria y a Polonia más gas, si es que no le pagan en rublos, como exige Putin, ¿qué va a pasar con la economía del mundo si eso empieza a ocurrir? Bueno, creo que en gran medida ya ocurrió eso. Rusia no está exportando gas, hoy los precios aumentaron también. No conozco la dinámica del precio del gas de su transmisión a Paraguay, pero creo que los precios del petróleo en líneas generales hoy están contenidos por algunos factores. Uno, porque la economía china se encerró, hay una menor perspectiva de crecimiento, el mundo también, eso hizo que los precios retrocedan, y a la vez la eventual suba de tasa de interés de la política monetaria de Estados Unidos también puede ser un freno a esa dinámica de la economía norteamericana y mundial, y eso está revirtiendo un poco ese escenario de alza que vimos, conteniendo y quizás bajando. Es por eso que creemos que hoy ya estamos en el pico de esa transmisión de precios, que probablemente va a seguir aumentando un poco, pero va a ir decreciendo hacia ese 7 o 8%, y eventualmente va a ir convergiendo, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes que somos tomadores de precio, que no tenemos un fondo que pueda anclar, o sea, todo ese costo, en economía siempre hay un costo, o tenés un fondo o se va a precios, y en el caso de Paraguay no tenemos ese fondo y no podemos siquiera retrasar ese impacto o contener. En los últimos días, ¿qué está pasando con el dólar? Tiene variaciones muy significativas, de 6.950, 60, 70, casi 7.000 que estaba, de repente se redujo a 6.850. Saltos en cuestiones de días. Hay jugadores que están especulando con la moneda norteamericana. Bueno, por eso esos saltos. No, las monedas en la región, en todos los países de la región, últimamente se apreciaron, o sea, últimamente cayeron. Lo mismo ocurrió en Paraguay. Cuando surge lo de Rusia-Ucrania, ahí sí hubo mucha incertidumbre y hubo mucha demanda puntual en un momento dado, pero el Banco Central ha estado presente en el mercado para dar cierta tranquilidad, para reducir esa incertidumbre. Hoy nuestra presencia en el mercado es muy limitada porque ya existe esa certidumbre, esa mayor certeza, y los movimientos responden más bien a mercado. Toda la región está en ese momento. Veremos qué ocurre de acá a días con eventuales subas de tasa de interés. Creemos que ya está internalizado, pero... no hay especulación, seguro. Bueno, especulación es una palabra que hay que definir, la verdad, pero sí hay situaciones en que uno tiene que cubrir su posición, o que tiene que remitir utilidades, o que tiene que hacer una u otro tipo de operación, pero vemos un mercado que está fluyendo muy normal. Bien, gracias por regalarme el libro. Me acaba de regalar el libro del presidente del Banco Central. Este libro, le agradezco mucho. ¿Qué uno va a encontrar en este libro, presidente? Bueno, a mí me ayudó mucho este libro a pensar, primero porque los capítulos son de décadas y creo que tenemos que pensar en función a cómo encarar esta década. Creo que la lección más grande de nuestra historia es que cuando hay confrontación política, el daño en la economía es muy grande. Ajá. Y que también tenemos que atender eso, y que la cautela y las buenas decisiones en lo macroeconómico tiene que primar.
en periodos tan difíciles como los que estamos atravesando. Perfecto, don José. Muchísimas gracias por haber venido. Un Interesantísima gran la charla. Ojalá que esto se repita más a menudo. Así será. Muchas gracias. José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, en este primer bloque del péndulo. A la vuelta de la pausa, escuche bien, doctor. ¿Por qué no se investiga en Paraguay? ¿Por qué hay tan pocos investigadores? ¿Qué nos pasa a los paraguayos que no nos gusta la investigación? Los doctores Antonio Cubilla, Cristian Scher y Esteban Ferro. A continuación, ya volvemos. Grandes descuentos en Farmacia Vicente Scavone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Scavone. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovechá los mejores precios del país. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropas Tokio Cecilia de 6 kilos y medio carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en el segundo bloque y saludamos al doctor Antonio Cubilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. ¿Y vos? Bien, bien, gracias por venir, doctor. ¿Qué tal, doctor Esteban Ferro? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar aquí. Don Cristian Scher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? Bueno, el año pasado habíamos destacado el concurso de ciencias que se hizo, la cantidad de investigadores y los buenos trabajos que fueron premiados. Por primera vez en mucho tiempo, muchos investigadores, entre los que están ustedes incluidos, estaban contentos porque por primera vez en muchos años en Paraguay se presentaron trabajos interesantes y de investigadores. ¿Por qué cuesta tanto en Paraguay investigar? ¿Quién quiere comenzar explicando ese fenómeno? Último. Digo la primera bola de pelota, entonces. Yo creo que el sistema de ciencia y educación superior está caduco. Esa es mi opinión personal y ya lo dije varias veces. Hay un modelo de universidad que definitivamente ya no se adecua a las necesidades del Paraguay. Tenemos un modelo de evaluación de la educación superior que tiene mucha falencia. Un modelo de control que sería el CONES también con mucha falencia. Y tenemos un Consejo Nacional de Tecnología que tiene un doble rol: financiar la ciencia y hacer la política, y solamente está haciendo una parte. Entonces tenemos que marcar un rumbo, este momento crítico para el Paraguay. O despegamos o volvemos abajo. Entonces estamos en nuestro valle de la muerte, digamos. Y para mí es crucial en este momento que sistémicamente se organicen las cosas para que nosotros podamos dar el salto. Uh-huh. Ahora, doctor, y usted, doctor Cubilla, que ya hizo muchos estudios, muchos escritos acerca del por qué, ¿cuáles son las principales razones que usted encuentra? Este es un país que no tiene cultura de investigación. Sí. Tampoco tiene dinero para la investigación. Al no tener cultura, obviamente no hay fondos para la investigación. ¿Qué es lo que podemos hacer para superar todo eso? Pareciera un círculo vicioso. Sí, vicioso, exactamente. Yo estoy llegando a un pesimismo y te voy a responder la pregunta dentro de ese contexto de un pesimismo. No sé si por ahí tengo razón o no, pero mirando lo que ocurre en el mundo, veo que la mayoría de los países pobres, su investigación es pobre, ¿verdad? Es un hecho de observación social, digamos. Directamente relacionado a pobreza, con falta de investigación. Digo pobre en el sentido no solamente económico, sino pobre en el sentido que el Paraguay es pobre, es un país mediterráneo, aislado, ¿verdad?, con poco contacto internacional, es un país que tiene poco desarrollo. Y la ciencia, sin embargo, florece en los países donde hay, digamos, mucho dinero, mucho desarrollo. Entonces, el razonamiento es de que no será que la ciencia viene a posteriori y no como nosotros todo el tiempo estamos diciendo para que nos den dinero para investigar, ¿verdad?, para que se desarrolle el país. No, es que cuando hay desarrollo en el país recién se desarrolla la ciencia.
qué pasó en el Renacimiento italiano, los grandes eventos mundiales, ¿verdad? Cuando esos países eran ricos, ¿verdad? Y empezaron a ver los mecenazgos y aparecieron las creaciones investigativas científicas, ¿verdad? Entonces te voy a responder de esa manera, de que realmente como que estamos atrapados por una geografía y por un destino, ¿verdad? Y no podemos superarlo. ¿Podemos superar nuestro destino? Ya que la geografía va a permanecer Yo igual. creo que se puede superar. Solo cuando se plantea por qué hay poco interés en la ciencia. Yo lo plantearía desde dos aspectos. Una perspectiva personal, va a ser ciencia el que quiera hacer ciencia, el que ve eso como una forma de realización. Pero desde el punto de vista de la sociedad no es una opción, es una obligación. Porque no es un instrumento para ser feliz, sino que le da las herramientas para el desarrollo. Es decir, un país que no tiene respaldo de ciencia no se puede desarrollar o estanca su desarrollo. Entonces, como decía Cristian, si estamos en un proceso en el cual hay que tomar decisiones, y decisiones duras, respecto a cómo orientar unos recursos que son limitados, entonces hay que pensar no en la ciencia que falta ahora, sino la ciencia que vamos a necesitar más adelante. Tengo que pensar en el futuro. Y ese planteamiento se lo hicieron otros países en otros momentos, pero necesitaron a veces algunos sacudones que les hizo repensar y replantear ese binomio que es educación y desarrollo científico. Y el caso particular, que me lo contaron y para mí fue muy impactante, en 1957 Rusia pone en órbita una bola de medio metro de diámetro, que lo único que hacía era hacer bip durante unas cuantas semanas. Y ese se llamó Sputnik, el Sputnik 1. Eso causó una revolución a nivel de las autoridades en los Estados Unidos y replantearon el sistema de cómo se enseñaba la ciencia y cómo había que impulsar la ciencia. Y una de las respuestas fue incrementar 3 veces el presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencia. Entonces, puestos ante una situación que les representaba una amenaza, hubo una reacción de decir, aquí tenemos que replantearnos esto. Entonces, nosotros tenemos amenazas y tendríamos que ir pensando en cómo, a través de los instrumentos de la ciencia, fortalecer la sociedad para hacer frente a esas amenazas. Ahora padecimos una amenaza, la del COVID, que prácticamente encerró al planeta durante 2 años. Nosotros tenemos unos fondos para investigación como nunca antes tuvo el país, como nunca antes tuvo en su historia el país, pero no debido a una política de Estado, no porque vino del pensamiento de políticos, sino porque vino de la sociedad, ¿verdad? Que pensó que era posible usar unos fondos de la ITPU en la investigación científica. De $2 millones, que era el presupuesto para la investigación, se pasó a $20 millones anuales, $100 millones en 5 años. Algo inaudito para un país como Paraguay, pero pasaron casi 7 o 8 años y no reflejamos, nunca nos pasó lo que pasó en Estados Unidos. Hoy nos damos cuenta, después del COVID, lo importante que es la ciencia. Gracias a eso podemos estar reunidos nosotros los 4 ahora, ustedes sin tapaboca, para seguir conversando y hablando. Un año y medio atrás era imposible que ocurriera, debido a que los científicos en menos de 2 años pudieron encontrar las soluciones, las vacunas para minimizar los riesgos de muerte del COVID. Claro que es importante la ciencia. ¿Por qué nosotros en Paraguay no lo vemos? Yo creo que lo vemos, Carlos. El problema es que antes no se hacía tanta ciencia, pero hoy en día tenemos científicos en muchos lugares. Esta persona que habla sobre los números de COVID y eso en la televisión, ese es un científico. El que estuvo trabajando con el tema del tapabocas es un científico. O sea, me tocó a mí coordinar el trabajo de casi 200 científicos paraguayos trabajando dentro de eso, conjuntamente con colegas de la sociedad científica y de la DICIP, ¿verdad? Pero las cosas no son tan rápidas en ciencia. O sea, de hecho la vacuna esta que tenemos en la ciencia se hizo en 1 año, pero normalmente el periodo son 5 o 6 años, todo el proceso de
testeo de vacuna. Ahora se hizo una vacuna a todo trapo, vamos a decir así, un caso particular. La ciencia tiene su propia velocidad, pero no solamente ciencia, tenés que crear los espacios asociados a la ciencia. En Francia le llaman esos espacios de competitividad, donde ellos traen las universidades, su centro de investigación, su centro de transferencia de tecnología, sus compañías y colocan todo en un lugar que le llaman espacio de competitividad. Y ahí se genera la magia entre la academia, los científicos, los centros de investigación, las fundaciones y las empresas. Ahí es que se produce la magia. Es parte de esa magia que construirla todavía. Antes no había científicos para construir la magia. Hoy tenemos los científicos ya. Tenemos los becal que están volviendo. Que entre países tienen muchos problemas con sus títulos, ¿verdad? Entonces, la burocracia es la que está poniendo problemas ahora, el sistema. Por eso yo digo, en este momento hay que meterle tijeras al sistema. Hay que comenzar a corregir el sistema. Porque tenemos que dar un salto cuantitativo ahora. Es muy importante eso. Tiene que ver, Carlos, lo que dice Cristian, que es muy interesante con los ambientes académicos. Es lo que acá está faltando. ¿Por qué no hay ambientes académicos que sean favorables a la investigación? Porque las investigaciones se hacen en base a esfuerzos personales y grupos muy pequeños, ¿verdad? No se genera una masa crítica. Y los que vienen de becal vienen y se encuentran con problemas para conseguir trabajo, o cuando consiguen trabajo, no les es satisfactorio el trabajo porque no existen esos ambientes académicos adecuados para la investigación. Y eso tiene que ver otra vez con una tradición histórica de la universidad. Yo le culpo a la universidad, no le culpo a los gobiernos, porque la ciencia nace desde 1800 en la universidad, ¿verdad? Ahí está donde están los investigadores, ¿verdad? Y acá, digamos, la universidad no se ha apropiado. Pero no solamente de la universidad, claro, pero no solamente la universidad, doctor. Sí. ¿Usted vio algún proyecto político que le dé importancia a la ciencia? Usted conoce usted que es un poco mayor que nosotros tres juntos. Bastante más. No, pero ¿vio alguna vez alguna política de Estado implementada para la ciencia en Paraguay? Desde que yo me acuerdo, y suelo escuchar los discursos de los presidentes de la República, ninguno de ellos ha mencionado la palabra ciencias. La ciencia no figura en su repertorio, ¿verdad? Así que es una cuestión de cultura científica al final, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Y doctor Ferro, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? Si la clase política no muestra interés en la ciencia y es la que finalmente decide el presupuesto, cómo se elabora todo, cómo se reparte la torta del Estado. Yo creo que hay un ejemplo relativamente reciente de algunas de las cuestiones que pueden operar favorablemente. Y en algún caso, de alguna manera estuvimos algunos implicados en esto, que fue el desvío de unos fondos del Fondo de Excelencia para otros destinos. ¿Y quién reaccionó? Reaccionó la sociedad. Sí. Entonces es la sociedad la que tiene que exigir y empezar a decir, ok, ya tuvimos que superar con mucho dolor, mucho esfuerzo y penuria una pandemia. ¿Qué estamos haciendo para el próximo problema que se nos viene? Y voy a parafrasear a un colega tuyo de una cadena internacional que decía, contra la discriminación, ¿qué se puede hacer? Yo decía, contra la ignorancia, ¿qué se puede hacer? Exacto. Educación. Pero una educación orientada a esos fines. Porque si queremos que el que se está formando tenga pensamiento científico, hay que dárselo. Hay que mostrarle cómo se construye el conocimiento. Y el conocimiento no se construye solo con opiniones. El conocimiento se construye contrastando evidencia. Se construye generando comunidad de personas que trabajan pensando en un problema. Entonces, un problema que tenía nuestra sociedad en términos de ciencia era la poca cantidad de personas dedicadas a la ciencia y la dispersión de estas personas. Algunos programas, como el caso de PRONIC, lograron empezar a conectar personas. Y lo que dice Cristian, mientras no se conecte la gente que genera soluciones con la gente que puede utilizar esas soluciones en instrumentos de desarrollo, van a ser dos caminos paralelos que no se encuentran y que cada uno se queja del otro. Es decir, la ciencia dice, a mí no me dan fondos,
y la empresa o la industria va a decir, yo tengo que buscar conocimiento fuera. Es decir, aquí hay que hacer un esfuerzo de juntar. Y hay una experiencia que a mí me tocó ver en Corea. Y Corea es un ejemplo que tendríamos que mirarlo con más atención. En 1959, Corea y Paraguay estaban más o menos en el mismo nivel de desarrollo. Sí. Es cierto que ellos tuvieron la ayuda posguerra, hay que reconocer eso, pero en Corea existe un absoluto compromiso de la familia y del gobierno por la educación. Y cada tanto existe una agencia del Estado que genera un... ¿En qué año fue eso? ¿En qué año éramos casi 59. iguales? 59. 63 años. Seguimos nosotros igual. Sí, pero ellos ¿qué hacen? Cada tanto generan un espacio de opinión entre gente muy calificada para decir dónde tenemos que invertir, hacia dónde tenemos que crecer. Esa es la estrategia. Política, y es una la política, estrategia pues, de es Estado. ciencia. Estado. Y los gobiernos Sí. que van pasando la respetan. Pero ahora, Carlos, y para responder, él planteó algo súper interesante, ¿verdad? Digamos, porque planteó un ambiente un poco más pesimista y yo soy más optimista. Creo que la sociedad paraguaya tiene hoy en día los becals, tiene fondos de prociencia. Hay gente que está criticando la gestión del CONACYT, ¿verdad? Para justamente va a decir, tenemos que tener una visión futurista, estratégica de lo que se va a hacer. Hay colegas nuestros ya diciendo, nosotros también queremos interactuar con los empresarios, con la industria, ¿verdad? Entonces, en este momento el ambiente está fértil para que ocurra eso. Este es el momento en que hay que alinear los astros para que las cosas sucedan. Por eso es que yo insisto, digamos, que hay que empujar las cosas y el CONACYT tiene que tener un rol preponderante sobre esto. Porque o si no vamos a perder esta oportunidad. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener con recursos, con científicos, con chicos jóvenes formados? O sea, es el momento. Tenemos un museo de ciencia que se va a inaugurar Ustedes ahora. que son profesores también, ¿cuántos colegios técnicos con buenos laboratorios conocen en Paraguay? Y yo conozco dos, ¿verdad? Dos. O tres tal vez, ¿verdad? Sí. Buenos laboratorios. Buenos. Yo he visto uno que era precioso, ¿verdad? Ajá. ¿En dónde? Un colegio privado. En un colegio privado. Sí. Pero yo te pregunto, en colegios públicos, ¿ustedes conocen un colegio público que tenga un buen laboratorio? Uno nomás, un buen laboratorio. El problema que tenemos es que los colegios privados hoy en día están siendo más lindos que las propias universidades públicas. A ver, pero podemos tener los laboratorios, sí, claro. Pero si no tenemos alguien que guía el uso de ese laboratorio. Eso. El profesor Hussein, cuando lo llevaron a ver un instituto que se inauguraba, le dijo, ¿usted qué opina? Le decía, muy lindo, pero recuerden que canta el canario y no la jaula. Exacto. Sí. Es decir, el laboratorio es un instrumento. Ahí tiene que haber alguien, y voy a tomar la idea del profesor Cubilla, tiene que haber alguien que haga mentoría, que guíe a la gente en el uso de eso. Porque de lo contrario, se convierte casi en es como mostrar un cuadro. Miren, yo tengo algo lindo. Admírenme porque lo tengo. No es por lo que se tiene, sino por el uso que se le da. Esa es una crisis grave, la falta de mentores en el Paraguay, lo que está diciendo el doctor. Si se mira el PRONI, que es esta organización de incentivos a los científicos del CONACYT, se ve que los PRONI más antiguos, digamos, que serían los mentores, son una pequeña fracción. Hay poquísimos. PRONI nivel 3, ¿verdad? Que serían los profesores que pueden, digamos, enseñar a investigar a los alumnos. Entonces va de esta manera, es una pirámide de esta manera, truncada, ¿verdad? Y es un problema grave que tiene que ver con falta de desarrollo de la ciencia en el país, ¿verdad? Que no hay suficientes mentores. Y un científico se forma con mentores. No conozco Pero otra estamos manera creciendo. Pero de formarse. les cuento una infidencia. Sí. Nadie conoce. Cuando estuvo acá el presidente uno de los expresidentes de ITEIPO, directores de ITEIPO, y le pregunté yo, ¿por qué en 50 años no se hizo nada para cambiar la matriz energética de Paraguay, teniendo dos de las principales hidroeléctricas generadoras de energía limpia como no tiene otro país en el mundo, siendo pequeño como Paraguay? ¿Por qué nunca? Y no hay planificadores, no existen planificadores. ¿Cómo es posible que en 50 años no hayamos tenido planificadores? Y que ustedes saben, yo no sabía, pero me contó un compañero ingeniero eléctrico
Él me dice que con las duchas con energía solar, se ahorra la energía que produce una de las usinas de Itaipu. ¿Verdad? Por ejemplo, entonces, nos estamos perjudicando a nosotros mismos como país por no tener planificadores o porque hay otros intereses que impiden esa planificación. Pero a ver, Carlos, yo te hago una pregunta aquí a amigos colegas, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos una universidad entre las 300 mejores del mundo? Eso ya es un tema que discutimos varias veces con Antonio y con Esteban, ¿verdad? Y no sé, les pregunto, vamos a ver qué opinan ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que Paraguay se merece una universidad entre las 300 mejores del mundo. Hay algunas universidades de estilo internacional ya aquí. Yo conozco 2 universidades ya categorizadas internacionalmente. Y tenemos programas de posgrado ya categorizados a nivel internacional. ¿Por qué no podemos tener una universidad entre las 300 mejores del mundo? ¿Qué nos falta? Y falta el sentido misional de la universidad, que ha ocurrido estos cambios en 7, 8 universidades latinoamericanas, porque Latinoamérica sufrió la misma ausencia de investigación al preferir el modelo napoleónico al humboldtiano, ¿verdad? Una cuestión que ocurrió ya hace muchísimos años, ¿verdad? Y que definió el destino de las universidades. Entonces, ese es el criterio, digamos, que trancó, digamos, el desarrollo de la investigación, Cristian. Y es por eso que hasta ahora no podemos ir adelante. ¿Y usted qué piensa, doctor Ferro? A ver, pensar que vamos a inventar un modelo de universidad que solo funcione para nosotros no parece muy realista. Entonces miremos los modelos que funcionan. Es decir, no tenemos la realidad y las necesidades que había hace 100 años en el Paraguay. Yo entiendo, en el Paraguay hace 100 años se necesitaban profesionales, ¿verdad? Ahora hay mucha oferta de formación profesional que tiene que ser controlada. No puede ser descuidada en cuanto a la calidad, porque al final es la sociedad el usuario de esos servicios y es la víctima de los errores. Entonces, pensemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué modelo tenemos que mirar? ¿Dónde estamos desperdiciando recursos que nos impiden llegar a ese nivel que Cristian Pero dice? tenés recursos humanos. Claro, ¿Qué te no falta? No los estamos organizando. Y lo que falta para mí es decisión política. Hay que querer hacer eso. Nosotros, por ejemplo, Carlos, habíamos, y ellos están desde el comienzo en el programa, intentamos hacer una universidad nueva, digamos, muy particular, digamos, interdisciplinaria, donde todos los científicos que están produciendo se organizan en una estructura administrativa, ¿verdad? Sin dejar sus alma mater, la universidad científica, que era el sueño. Y bueno, y ese proyecto tenía mucho sentido, porque aprovecha los pocos científicos que hay y lo convierten en una masa crítica, que sumando sus publicaciones podíamos acceder a este lugar entre las 300 primeras universidades del mundo, ¿verdad? Pero cuando se confrontó esta idea con la burocracia universitaria, entonces como que se trancó el proyecto, ¿verdad? Pero es un problema político de vuelta. Es un problema político, porque las leyes que existen y el funcionamiento del CONE y la ENAES prácticamente impiden que se haga este proyecto en la manera original como lo queríamos, ¿verdad? Claro. Una cuestión de científicos. Empiezan a pedir programas de grado, empiezan a pedir programas de posgrado, empiezan a pedir cuestiones que son aplicables a otras instituciones, pero no a este proyecto completamente original y completamente diferente a todo lo que se ha hecho acá en Latinoamérica. Se ha hecho en otros países, la convergencia de instituciones universitarias para tener más peso. El modelo Francia, por ejemplo. Francia ahora está entre las primeras universidades del mundo, ese proyecto. Francia no figuraba antes. Sí, no sé. Yo les pido a ustedes, que son parte de la élite en Paraguay, por los conocimientos que tienen, que traten de meter en la agenda de la clase política el tema de la investigación científica y el tema de educación y más educación en Paraguay. Ustedes tienen las espaldas para eso. Y si tienen la oportunidad de hablar con alguno de los candidatos a la presidencia de la República, pregúntenles, insistan
Ustedes son personas muy respetadas, entonces yo creo que es hora de que la clase política asuma el desafío también. Así que por eso les quise traer para que la gente entienda la importancia de la ciencia en nuestro país. Les agradezco que hayan venido y espero que este sea el inicio de otros programas similares donde podamos ir metiendo la importancia de la educación en Paraguay. Gracias, Cristian. Gracias, doctor Ferro. Gracias, don Antonio. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa, temas polémicos con los doctores Manuel Riera y Robert Marcial González. Los órganos extrapoder y cómo blindarlos de la política. A la vuelta de la pausa. Ya entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Manuel Riera? ¿Cómo anda? Hola, Carlos. Presidente del Colegio de Abogados, ¿cómo está? Bien, che, buenas noches, gracias por la invitación. Hola, Robert, es un gusto como siempre estar Robert por acá. Marcial González, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien, Presidente Carlos. del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, ¿cómo anda? Pero súper bien, gracias por la invitación, contento de compartir con Manuel como siempre. Bueno, finalmente se resolvió un problema que estaba preocupando al Colegio de Abogados y también al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, de lo que estaba pasando en la justicia electoral y la intención de violar ciertas normas para integrar la terna con personas que no eran las adecuadas por diversos motivos para formar parte de la terna. Finalmente, hoy se reunieron, algunos fueron excluidos y otros se retiró antes de ser aparentemente excluidos. Y les digo que de buena fuente me dijeron que las entrevistas que tuvimos esta mañana, en donde ustedes expusieron muy claramente cuál era la situación legal del senador Ramírez, fue muy importante a la hora de variar la opinión y de que finalmente no integre la terna y también otros sean excluidos. Así que les agradezco y a ver si explican. A ver, doctor, ustedes en el Colegio de Abogados, ¿qué decían a propósito? ¿Qué les molestaba de esta situación? A ver, el Consejo de la Magistratura entró en una pausa que empezó a reproducirse en una nueva pausa de cuartos intermedios, lo que no suele ser normal. Tuvo que posponer su inicio de audiencias públicas porque se sentó en una discusión en la que 4 consejeros decían esto viola la Constitución y 4 consejeros decían esto no lo viola. La discusión, a causa de una tajante denuncia del doctor Eduardo Pérez Avid de la Asociación de Abogados Laboralistas, ampliada a su vez sobre argumentos estrictamente normativos, y nosotros viendo que el Consejo estaba riñendo este asunto, postergando la definición en un año electoral, acercándonos a la vacancia del Tribunal Superior, dijimos, bueno, ya que se está debatiendo tanto y se está forzando la cuestión, vamos a meter un argumento en términos públicos, vamos a comunicarlo. Este es un tema que justamente habíamos discutido con Robert en el Consejo Directivo y los otros miembros, y dijimos, no, hay que salir y decir, porque se está forzando y son argumentos estrictamente políticos cubiertos de una juridicidad determinada en un sentido claramente violatorio de la Constitución. Entonces el colegio lo que quiso es hacer eso, ¿verdad? Ser disonante, plantear un argumento, hacerlo públicamente y mover de un lado o del otro el balance para ver si el Consejo se definía. Constitucionalmente no era viable la nominación o la integración en la terna del ex senador. Carlos, yo arranco una aclaración. Si bien me toca presidir el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, todo lo que voy a decir lo hago a título personal, Perfecto. Porque el instituto tiene más bien un perfil académico y hay opiniones incluso divididas ahí adentro. Hecha la aclaración, realmente lo que molestó es que la clase política, las cúpulas partidarias específicamente, nuevamente intentaron buscar atajos incompatibles con los principios que sostienen la democracia constitucional. Van tanteando de manera tal a forzar la maquinaria y con ello, de manera indisimulada, copar espacios de poder con la complicidad de las instituciones que deberían servir de contrapeso a esa pretensión invasiva del poder público. Y lo paradójico del caso, y es lo que realmente llamó la atención, es que quienes estaban del lado del juego político eran justamente, 3 de los 4 consejeros que estaban del lado del juego político eran representantes de los estamentos que están puestos ahí justamente para equilibrar la balanza.
Universidad Nacional, Universidad Católica y la abogacía libre están ahí por una cuestión de principios, tienen que enfrentarse a la pretensión del poder público de avanzar. Ese es el filtro que está dado por la idea de un Consejo de la Magistratura. Y bueno, y aquí se quiso, como dije al comienzo, encontrar un atajo irregular. Como dijo bien Manuel, se quiso dar un ropaje de juridicidad, una situación absolutamente forzada porque el texto de la Constitución, y eso lo señalamos enfáticamente en el comunicado del Colegio de Abogados, dice cuanto menos 10 años. Entonces, cuando ya quieren forzar la aritmética para sacar provecho, hay que resistir. Y lo de Salih Busarki y la señora Ermelinda, ¿qué piensan? Pero eso es una cuestión de documentos. Si se puede decir esto, te lo diría como lo dijimos el año pasado, ¿verdad? Cuando el proceso de selección planteaba la llegada a la Corte Suprema de Justicia de un senador, el colegio dijo, esto no tiene un sustento normativo para sostener que puede o no puede, porque no hay norma que lo prohíba, de hecho no hay norma que expresamente autorice estas cosas, pero el colegio va a asumir una decisión política y dice un senador no puede llegar. ¿Por qué? Porque el proceso de selección supone que la terna provenga de un consejo de la magistratura presentada ante un senado que elige de esa terna. O sea, tenés competidores siendo candidatos y siendo electores al mismo tiempo. O sea, chutás el centro, cabeceás, metés el gol, salís campeón, te pones la medalla, te sacás la foto, todo vos, ¿verdad? Y a su vez, tiene una posición en el sentido republicano que dice Robert, vamos a dividir el poder, porque o si no los senadores hacen todo, eligen todo, compiten en todo, ganan todo, hacen todo es ahí, y en definitiva va en detrimento de una participación mucho más abierta al resto de la ciudadanía que no puede competir. Y si pones eso en el marco republicano, están acumulando poder, y si pones eso en el marco político, nos están soltando el poder. Entonces planteaba una cuestión, ¿por qué no un senador? Me preguntaban en miles de radios, y por la misma razón que no elegiría un bombero, Carlos, por la misma razón que yo no pilotaría un avión, no está prohibido, pero no soy el mejor. No podemos poner nosotros, como decíamos en aquel momento, un senador en la Corte Suprema de Justicia, y acá se está haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy hay una situación que le pone a la propia Ermelinda, al propio Enrique, y lo ponía a Juan Bartolomé, inclusive en detrimento de las personas con las que compiten, que son los otros 33, 34 no senadores, digamos, ¿verdad? Entonces, es un tema a discutir. Se abrió la puerta en el 2021 y ahora entraron 3 senadores. Antes era 1, ahora entraron 3. Entonces, no, es macana, ¿verdad? Hay que, si se puede, limitar esas cuestiones, ¿verdad? ¿Y cómo se podría limitar? Legalmente hablando, ¿cómo se podría limitar? Bueno, a ver, hay varias fórmulas, Carlos. Resulta que en las devaluadas democracias del tercer mundo estamos muy acostumbrados a reducir el juego democrático al artículo y al inciso, que es una dimensión del problema. En realidad, digamos, los factores de regulación natural que tiene el modelo jurídico-político en el que vivimos pasa por incorporar otras dimensiones como los principios y los valores. Desde esa perspectiva, naturalmente, es importante, por ejemplo, trabajar, operar, razonar y explicar cómo lo hicieron en este caso 4 de los 8 consejeros que claramente se plantaron ante esta situación y con mucha pedagogía explicaron que aquí había una situación difícil, que no solo se estaba subestimando a toda la ciudadanía, pero particularmente a los que están ya participando del proceso, sino que se está transmitiendo un mensaje disvalioso que hace que la frágil credibilidad en la democracia se vaya erosionando todavía más. Entonces, respondiendo al cómo, bueno, las microresistencias ciudadanas son fundamentales. Como dijiste al comienzo aquí, sin ánimo de discursos o oposiciones grandilocuentes, el trabajito de hormiga de microresistencia que se hizo de muchos niveles de la sociedad civil, nosotros desde el Colegio de Abogados del Paraguay hemos contribuido, sirven para dejar en evidencia las situaciones forzadas y eso, a su vez, sirve de apoyo a quienes están queriendo tomar las decisiones en el sentido correcto. Pero vayamos un poquito más al fondo de la cuestión. La forma en que se eligen a los miembros que tienen que servir de contralores de las acciones, de las decisiones que toman el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, está muy comprometida porque son justamente
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo quienes finalmente los designan. Le deben el favor del cargo, le deben a senadores y a la Presidencia de la República. Entonces, se convierten prácticamente dentro de la Corte, dentro de los tribunales de apelación, dentro de los juzgados, se convierten en operadores de esos políticos que les pusieron en ese cargo. Y en algún momento le devuelven el favor del nombramiento, en ciertos casos cajoneando, dilatando, mirando para otro lado o simplemente fallando en contra. Entonces es ya perversa la forma de elección de esa persona que tiene que controlar a senadores, a la clase política, si su nombramiento depende de la clase política. ¿Cómo se puede modificar esa situación? El proceso que acaba de desempantanarse de esta situación en la que estaba, creo yo que también genera, y responde a la pregunta anterior que hacías, un gran triunfo de la transparencia, que uno lo postulado entre paréntesis el ministro Eugenio Jiménez Rolón en su incursión en la Corte, y eso está vertido en el Consejo de la Magistratura. Si no se transparentaban los currículums, si no se ponían los documentos de los postulantes, si no se ponía todo el escaneado en una página web, nadie iba a leer lo que leyó el doctor Pérez Javid. Y si no hacían la denuncia él, y por ende no se traducía en un eco mediático que permitía que vos me llames hoy a las 5 de la mañana, no íbamos a estar hablando de estos temas, generando este tipo de espacio. Entonces la transparencia ha permitido, creo yo, una cuestión que es entrar a debatir sobre temas mucho más informados desde la sociedad civil organizada. Hoy el Consejo de la Magistratura tendrá un montón de falencias, pero sin duda. Ahora, es diferente que la época de Stroessner, cuando él elegía a la gente y si no te gustaba la cuestión te rompía la espina dorsal, como decía papá, ¿verdad? Entonces hay, en términos históricos, creo yo, un avance, mucho por hacer, pero un avance con superlativo respecto al sistema anterior. Lo que pasa es que el Congreso debería ser el representante de una ciudadanía que todavía no se siente real o cabalmente representada. Pero es un abandono del sistema presidencial anterior, ¿verdad? Yo agrego, Carlos, en esa misma línea, que para complementar lo que señalaba Manuel, que tenemos que tener claro que en el marco de la democracia constitucional la política es como el aire que respiramos. El sistema no ve con malos ojos que la política participe de absolutamente todo tipo de espacios públicos, privados y en alianzas. Aquí lo que está fallando dentro de nuestro modelo es no la participación política, sino el hecho de que las cúpulas partidarias se repartan el Estado como botín de guerra. Operen como los señores feudales donde se van pagando favores repartiendo el Estado con la complicidad por omisión o por pasividad de la ciudadanía, históricamente. Pero eso se está revirtiendo, Carlos. A mí, que me gusta ver el vaso medio lleno, señalo siempre que no tenemos que desesperarnos porque ocurran este tipo de tentativas, digamos, sino preocuparnos cuando no hay resistencia. Cuando no hay reacción. Y la reacción está habiendo, digamos, si uno mira simplemente desde el 89 para acá, o si quieren desde el marzo paraguayo del 99 en adelante, han habido momentos constitucionales, como dice Bruce Ackerman, un gran constitucionalista norteamericano, momentos constitucionales donde la ciudadanía ejerció con mucha altura el rol de contralor externo del ejercicio del poder público. Y lo que no se logró desde los parlamentos, balancear o equilibrar el ejercicio del poder, se logró desde las plazas, se logró desde los gremios, se logró desde la prensa, iba a decir las universidades, pero no, desde sectores estudiantiles de la universidad. Y esas son señales positivas que tenemos que seguir alimentando hasta que la clase política se eduque. Pero hay otro problema. Nos exigen que cumplamos la ley, ¿verdad? Nos castigan si no cumplimos con la ley. El presidente de la República emite un decreto por el que adelanta o sustituye un feriado, violando la ley, porque la ley 2317 establece claramente que los feriados del 2022 deben estar definidos ya 6 meses antes de que comience el año y no 5 días antes del feriado.
Eso establece la ley. Y estamos hablando, parece una tontería, el tema de pasar, parece una tontería. Pero en lo que responde al espíritu de lo que debe ser la imagen presidencial, respetando a rajatabla la ley, es grave, es gravísimo. ¿Y qué preferimos nosotros? Socarronamente tomamos el tema, divertidamente tomamos el tema. En los memes nos burlamos del presidente de la República, pero el daño que se le está haciendo a la imagen presidencial es tremenda y no reparamos en ese pequeño gran detalle. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se puede corregir una situación que después, al parecer, no es la primera vez que se toma, sino que ya se venía cometiendo este tipo de errores? Es decir, no solamente nos equivocamos y no somos capaces de rectificar, sino que nos solazamos con las equivocaciones porque nos creemos todopoderosos. ¿Qué podemos hacer para que no ocurra una tontería como esta, no ocurra y aquellos responsables del asesoramiento se sepa quiénes son y nunca más ocupen un lugar público? ¿Qué se podría hacer? La democracia, Carlos, no es preventiva, es reparadora. Entonces, hay niveles correctivos en muchos niveles. Y en este caso concreto, respondiendo al tema puntual, el correctivo estaría en las urnas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, perfilar mejor el voto cuando nos toque participar nuevamente. Más allá de, como bien decís, este tema se tomó muy a la ligera. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con que los feriados motorizan la economía, etcétera, hay una desprolijidad procedimental muy grande, porque el error, para mi gusto, no está tanto luego en el detalle normativo, que ahí, como siempre, van a aparecer quienes quieran justificar esto, sino en el absoluto desprecio por la organización del sector privado que necesita, por mil razones, también vinculada a la motorización de la economía, un mínimo de previsibilidad. Entonces ahora 3 días antes me avisan que había sido, tengo que suspender todas mis audiencias fijadas con sudor y lágrimas literalmente en el Poder Judicial. De golpe y porrazo me avisan que los hospitales ahora tienen que duplicar el pago de horas extra para enfermeros que tienen que cubrir las guardias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la situación irresponsable o ligera que se debe castigar en las urnas. Yo no sé si se repone honestamente la economía con un lunes, ¿verdad? Sí, con un lunes. Mi economía pues no está afectada porque yo el lunes no me puedo ir a la oficina, parado en el tribunal. Posiblemente los chicos no vayan al colegio, eso me obliga a cuidar a los chicos, aumenta el queso, aumenta... O sea, muchas cosas pueden ocurrir en un feriado, no es solamente lo que pasa en el campo, ¿verdad? En el turismo interno. Entonces, yo creo que esto se resuelve desde varias razones, o sea, desde varios puntos de vista. La casuística va a mostrar que a no todo el mundo le fue bien. Las personas que están en el centro vendiendo yuyo toda la mañana temprano, ese yuyo no lo van a vender. La gente que vende comida en el mercado 2, 3, 4, en el mercado abasto, ese día no lo van a vender. La gente que lustra bota, que estaciona auto, los que enseñan ese día no lo van a hacer. La gente que no puede dejar de tener un mozo, de dejar de tener un cocinero, es el lunes que es para que la gente coma, ahora tiene que pagar una hora mucho más cara porque trabaja la gente en hora inhábil, o sea, en feriado. Ojo con el tema desde el punto de vista de la economía. Segundo, no puede el presidente, que es la cara principal de un país, la persona número 1, como si nada, sacar un decreto a 5 días cuando la ley lo obliga a 6 meses. Ahí yo haría, si yo no me di cuenta, esta tarde firmaba la expulsión de todos mis asesores jurídicos, por la vergüenza, para arrancar. Y al final yo te diría lo siguiente, la previsibilidad es fundamental. Claro. O sea, yo pude haber generado como hablábamos esta mañana a las 5 menos 5 más o menos, podría haber armado una reunión, podría haber recibido visitas de afuera, podría tener una cirugía en el hospital, o sea, y todo eso puede o no ahora suspenderse porque resulta que es feriado. No es aceptable. El decreto está por debajo normativamente de la ley, hay una violación de la jerarquía constitucional, la causa es la nulidad, ¿verdad? Pero ¿por qué suceden? Ustedes que son abogados, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Es que no hay una explicación monocausal, Carlos. Es un tema complejo y a ver, si bien mal de mucho consuelo de tontos, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas en ese sentido. Hay una
una tendencia en el mundo occidental de degradación de la calidad de la institucionalidad pública, de la representación. Se trabaja con mucha intensidad el tema de la crisis de la representación, etcétera, que se explica por muchísimos factores, ¿verdad? Lo que creo yo que tenemos que hacer no tanto centrarnos en por qué sucede, sino en tratar de remediar por todos los medios a nuestro alcance de la situación, y hay que apostar. Aquí ha venido Bernardo Toro varias veces a darnos lecciones magistrales a esta misma mesa, claro, lecciones magistrales en torno a la educación, a la democracia, como proyecto educativo de vida. Y hay que aprender a generar cultura constitucional, cultura democrática. Bueno, y sobre la presentación del proyecto de tu tío, ¿qué pensás? ¿Cuál es la presentación? Y del proyecto de ley el tema de las rutas. El tema de las rutas. De las rutas. Creo que Henry está haciendo una defensa fuerte de un exceso de ciertos sectores a la hora de extorsionar en las diferentes vías públicas camuflados de derecho a la expresión. Y esto lo quiero explicar de esta manera. Se ha convertido el debate en una suerte de bueno o malo, o sea, criminalizo o no criminalizo el derecho abstracto de manifestarme libremente. Si yo tengo la libertad de manifestarme y tengo la libertad de transitar, pongámonos de acuerdo que tanto manifestarme como transitar son especies de la misma libertad. Entonces, o los dos somos libres o ninguno es libre. Pero uno puede ser libre y yo no, porque es la misma libertad. O la libertad está para todos o no está para nadie. Acá se está pretendiendo que la libertad esté para algunos y no esté para los otros. Sobre pretexto de que la Convención Interamericana, que esto de los derechos humanos está bien, también está la libertad de transitar en la misma convención y en los mismos derechos humanos. Si eso es así, no se puede sostener sobre pretexto de que esa pesa más que esta. Porque en toda la Constitución paraguaya, por encima de la Convención, por encima de cualquier opinión doctrinal, la jerarquía no existe. No existe. No hay un solo lugar en la Constitución paraguaya que diga transitar vale menos o vale más. No existe eso. Pero te consulto algo. El doctor Riera, tu tío, Henry, como le decís, fue uno de los más importantes luchadores en la época de la dictadura. Su padre igual. Y participaban de manifestaciones y cerraban rutas, porque era la única manera, y cerraban avenidas y calles, porque era la única manera de combatir y de reflejar la barbarie del gobierno de Stroessner. Se sabía que si vos no ganabas la calle, no iba a tener impacto tu protesta, no se te iba a escuchar, no se te iba a tener en cuenta. Ellos lo vivieron y lo ejercitaron. 30 años después, ¿qué cambió? El valor por el cual se cerraba la ruta. Una cosa es pelear por la libertad hace 30 años, otra cosa es por $50,000 hoy. Entonces, no hablemos en abstracto, hablemos sobre casos concretos. Pero no solamente eso, realmente aquí hay un detalle relevante que tiene que ver con el modelo, el sistema de gobierno, ¿verdad? No es lo mismo combatir una dictadura donde no existe ningún tipo de garantía ciudadana que tener el desafío de organizar la convivencia ciudadana dentro de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que el desatino del proyecto pasa un poco por que no es lo suficientemente pedagógico para explicar que no existen derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, admite excepciones. Con mayor razón los demás derechos, la expresión. Si yo quiero expresarme, la Constitución me ampara, pero de la misma manera eso tiene que establecer ciertos estándares que se traducen en reglas que tienen que ver con la comunicación, con la posibilidad del control, con el hecho de justificar que mi manifestación va a ser legítima, que no va a dañar intereses de terceros, etc. No puedo secuestrar la cosa pública. De la misma lógica que le criticamos a la clase política, también cabe para quien quiere expresarse. Y bueno, ¿y qué sería lo mejor? Yo no estoy muy seguro, tengo mis dudas en la técnica legislativa, creo que en este asunto trabajó mucho la opinión de Ricardo Preda en una discusión que tuvo con Henry sobre este tema, pero la realidad es que no están... Los Predas son así, sí. No, sí, son bravos. Los Predas son terribles. Son bravos. Pero lo que sí es que está ocurriendo y está probado y está denunciado y está aceptado por la fiscal de la causa que se está extorsionando en la ruta por $50,000 y te levanto los camiones. El mismo camión que estaba cerrando la misma ruta del mismo turismo que ahora el presidente intenta promover con el feriado.
en la víspera de Semana Santa. Cerraron todo. Entonces no es que había una puja por la libertad de expresión, no, pusieron los camiones para cerrar. Henry está tratando de buscar de alguna manera un remedio normativo penalizando ese tipo de actividades, porque te dice, pon el camión al lado. Mientras yo paso, poner el camión al lado, entonces yo paso, toco la bocina, protesto contigo y mi libertad de transitar y tu libertad de manifestarte están incólumes, ambas, hijas de la misma valor, del mismo valor libertad. Es un tema que sensible, por supuesto, porque es sensible, tiene... pero es interesantísimo para debatir. Pero nos obliga, ¿verdad? Sí, Exacto. sí, y genera polémica. Así es. Increíble, ¿no? Y finalmente, ¿usted qué piensa, doctor? No, a ver, yo creo que tenemos que entender que la democracia constitucional plantea tensiones. Los mismos vocablos democracia y constitución no se complementan, sino que se enfrentan. Porque la democracia significa prodigar el avance desmedido de los derechos y la constitución es el esfuerzo por limitar ese mismo avance. Entonces, en la medida que encontremos el equilibrio, vamos a poder construir una sociedad mejor. Ustedes saben que yo, saben que le hago muchas veces la pregunta a los jefes policiales en los departamentos donde se cierran rutas. Y les digo, y siempre les pregunto, ¿cómo es posible que se negocie la violación de la ley? Porque en los hechos, en la práctica, los policías que tienen que defender la vigencia y el respeto de la ley. Cada vez que negocian con los que cierran rutas, están negociando la violación de la ley. ¿Por cuánto tiempo van a cerrar la ruta? Y nosotros le permitimos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero te respondió. En Paraguay, Te respondió. No, nadie es capaz de responder. Lo único que dicen son masa, que no queremos enfrentamientos, no queremos muerte, etcétera, 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 etcétera. Pero, increíblemente, este es un país increíble. Es un país donde las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley negocian los cierres de ruta, cuánto tiempo se va a violar la ley. Es increíble. A mí me respondieron, porque vos y yo nos quedamos atrapados cuando veníamos de Concepción, un viaje hermoso de 12 horas, ¿verdad? Habían tratado todos los trayectos. Le pregunté al comisario, estamos hace 2 horas, ¿cuál es el problema? Orden superior. Doctor, gracias por venir. Gracias, Carlos, gracias por la Gracias por invitación, venir, doctor, espectacular. Muchas gracias. Como Y a siempre. ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.